El Ministerio de Gobernación reubicó a los agentes de la DIGISI que colaboraban con la CICIG. El comisionado Iván Velázquez piden que den marcha atrás con esa decisión. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF DIGISI. Pero antes los dejo con la nota del día. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, reubicó a una unidad distinta a los agentes que apoyaban las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que pertenecen a la Dirección General de Inteligencia Civil, DIGISI. La CICIG confirmó que 11 miembros de la Policía Nacional Civil que tenían asignados recibieron órdenes de ponerse a disposición de la División de Información Policial a partir de este martes. Sin embargo, ante la decisión, según la Comisión Internacional, no han recibido ninguna comunicación previa o posterior del Ministerio de Gobernación. Envió una carta al ministro de Gobernación, señor Enrique Antonio Degenhardt Asturias, solicitando información respecto a la decisión de retiro de este personal y solicitando su reintegración a la mayor brevedad posible. De esta manera, el comisionado Iván Velázquez envió una carta al ministro de Gobernación solicitando información respecto a la decisión del retiro del personal. Al entrar la noche, aún no había ninguna respuesta por parte del ministro de Gobernación. Bienvenidos a Sin Filtro, martes, la etiqueta SF DIGISI. El tema es estos reacomodos, la reubicación que realiza el Ministerio de Gobernación con los agentes de DIGISI que colaboran con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El comisionado Iván Velázquez ha solicitado información sobre estos cambios, pero también ha pedido la restitución de estos agentes que colaboran con la comisión, algunos desde la creación de la misma. ¿Qué está pasando y qué puede desencadenar estos reacomodos? Gobernación dice que es un movimiento natural, normal, previo a la Semana Santa, pero ¿qué más puede existir? Luego de conocerse este anuncio de movimientos en Gobernación, la etiqueta SF DIGISI. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo he dicho bien, ¿verdad? Herring. Lo he dicho bien. Muy bien, Muchas para terminar con esa polémica, si Herring o Hearing después de 2 años. Después de 2 años diciéndolo mal, okay. se agradece. Todos hemos aprendido ya. Bueno, comencemos con este... Primero, los 15 años, por supuesto. Sí, antes Primero, de entrar en el análisis, ya llegamos a los 15. A los dulces 15 años de estar informando. Guatevisión. Guatevisión, claro está. Aquí no nosotros. Algunos 2 años y... Vamos para 3. Vamos para 3. Pero el canal en sí, 15 años. ¿Y tú aquí? Yo 10. 10 años. 10 años, vaya. Felicidades a todos. Se dice fácil. Y a los que nos dejan de vez en cuando participar por aquí también, ya. y formar parte de la familia Guatevisión. Ustedes son parte de la familia Guatevisión, así como toda la audiencia que nos sigue y nos prefiere a esta hora. Y bueno, entremos ya a materia del análisis. Cambios en Gobernación, más cambios, y estos pueden repercutir en la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Qué pasa, Daniel? Bueno, hay que decir varias cosas aquí. La primera es que claramente este ministro de Gobernación, igual que hemos dicho siempre, tal actor se nota a qué está jugando, el otro se nota a qué está jugando y dónde está jugando en esta tensión pro y anti-CICIG, parece bastante claro que el ministro de Gobernación genera muchas dudas del lado de CICIG y todo movimiento es visto con sospecha. Por parte de, en este caso directamente el comisionado mandó una carta para pedir que se revirtiese esta decisión. La decisión de mover estos agentes es muy importante. Necesita CICIG que haya PNCs que estén en las pesquisas, en los procesos de seguimiento y obviamente en los allanamientos y en las órdenes de captura. O sea, necesitas que haya PNCs porque son el enganche con el Estado guatemalteco. Entonces, ponerle a otros, o sea, dicho eso, estos agentes que trabajan directamente con CICIG, muchos llevan, como has dicho tú antes, desde 2007, prácticamente desde el principio, trabajando operativamente, han desarrollado una confianza, la institución ha desarrollado una confianza con ellos.
Entonces, este movimiento, que uno podría decir, bueno, es un movimiento perfectamente normal de rotación de personal. En el caso de lo que dice el portavoz es que es por Semana Santa y que quieren... una reconcentración de agentes, habla él. Es un poco raro que justo esta decena, más de una decena de agentes, necesites que estén, no sé, cuidando las carreteras o algo así, cuando su labor ha sido tan específica, trabajando con CICIG. Pero bueno, yo creo que es más de quién viene, que es de este ministro de Gobernación, que yo creo que podemos hablar algo de su figura, de cómo llega al poder, de los últimos descubrimientos que algunos medios amigos han hecho al respecto, ¿no? De su vida laboral y de a quién obedece, que yo creo que generan muchísima desconfianza. Y si eventualmente llegasen a trabajar CICIG con otros agentes con los que no tiene confianza, y si esos agentes respondiesen a otros intereses y filtrasen información, sí harían que la labor de CICIG se entorpeciera, y se entorpeciera de forma grave. Estamos hablando de estas decisiones que toma el ministro de Gobernación. Daniel menciona 2 puntos, es de quién viene, de la figura de Degenhardt, y también en qué momento. Estos cambios que pudiesen ser catalogados como normales en otras circunstancias generan dudas en este momento por esos 2 factores. Estuardo, ¿qué otros matices podemos ver en esta vamos a ver, noticia? miremos el primer factor, que es el timing, el tiempo de cuando los quitan. Siempre ha habido Semana Santa, siempre. Siempre están Pues yo no recuerdo un año que no haya habido Semana Santa. Y que ponen el argumento ese agentes, de ¿no? los estamos moviendo porque es Semana Santa es el más infantil y el más increíble de todos los argumentos. Porque el año pasado también hubo Semana Santa y no los movieron. Y el antepasado también. Entonces, por favor me dice, señor ministro y toda la gente que está con la Semana Santa, ¿qué año no hubo Semana Santa? ¿Verdad? Para ver entonces, posiblemente haya un patrón ahí de los años que no hay Semana Santa y ahí no los mueven, y cuando hay Semana Santa sí los mueve. Es solo llevar este argumento al extremo, ¿verdad? Pero no solo eso, sino obviamente de quién viene, la fuente, de dónde emana esto, la relación que tiene, por lo menos la relación que se ha publicado del ministro con el alcalde Álvaro Arzú. Y yo creo que no solo ahí, sino en otras latitudes, pero específicamente aquí. Aquí. Ahora, en tercera instancia está también quién controla esto. Y es curioso que es el ministro de Gobernación, que tiene la Dirección General, DIGICI es Dirección General de Investigación y sí, pero es de la y este tipo de investigación en realidad no solamente no lo pueden hacer otros, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que piense que lo puede hacer, por ejemplo, no sé, entes militares que sí lo podrían hacer, pero no tendría sentido, porque eso no serviría de nada. Lo tiene que hacer precisamente la DIGICI. La DIGICI en términos de que tienen la fe pública, pues son policías, tienen fe pública, y estos son los que tienen que acompañar. Y un cuarto elemento es esa traslación, ¿verdad? Ese conocimiento que en teoría se pasa de CICIG a entes nacionales, porque sea dentro de 2 años, dentro de 4, CICIG se va a ir. Entonces, ¿quiénes quedan capacitados para seguir un trabajo en la misma línea? Esa es otra pregunta. Entonces, entorpecer ese trabajo va a ser interesante. Y yo creo que hay un tuit que a mí me sorprende y que no hay que echarlo en saco roto, en el cual el tuitero dice, miren, pero eso se va a convertir ahora en la posibilidad que si a la CICIG no le permiten tener agentes nacionales, que entonces busque la posibilidad de tener gente que venga de otros países, lo cual es correcto. No, pero no pueden operar sin alguien de sí, Guatemala. Por eso, sin su contraparte. No, sí, no pueden. Le pueden poner una gente nueva. Imagínense lo que significa ponerle una gente nueva. Aquí también hay un acuerdo, y el argumento principal de Iván Velázquez ha sido que él apela al acuerdo. En el comunicado que ellos escriben, apelan a un acuerdo en el cual se prestaría la colaboración por parte del gobierno de Guatemala a la CICIG para llevar a cabo su trabajo. Entonces él dice, este acuerdo se está quebrando en este momento. Si no hay esa cooperación. Si no hay esa cooperación del Estado. Entonces, digamos, cuando va sumando uno los puntos, en realidad el objetivo muy claro es entorpecer.
Primero porque el argumento de la Semana Santa es el más, digamos, el más tonto de todos. Ahora, pues, el vocero, siempre ha habido Semana Santa. El vocero de Gobernación, cuando se le pregunta de esta reconcentración, este plan para hacer frente a la Semana Santa, él menciona que esto se ha realizado cada año, pero obvia una respuesta, los compañeros de prensa se la hacen, si luego de la Semana Santa estos agentes asignados van a volver. Y no da una respuesta clara. ¿Por qué no van a volver? La intención no van a volver. Pareciera que es no regresarlos, no reintegrarlos. La administración, la muy corta administración del ministro Degenhardt ha sido muy opaca. Ya lleva varias citaciones al Congreso que no acuden. No ha llegado. No dieron prácticamente ninguna explicación. El viceministro de Seguridad la dio además muy mal, horrorosamente mal. ¿Por qué destituyeron a la cúpula de la PNC? Y así hemos tenido varios episodios donde se niegan a dar una explicación clara de lo que hacen, ahondando en esa desconfianza que genera esta figura de alguien que llegó a sustituir a Rivas de una forma bastante sorpresiva y de la noche a la mañana, y que hoy quizá a lo mejor sea un poco exagerado decir que ya está demostrada una relación con Arzú, aunque parece que por ahí va la cosa, pero sí desde luego ha tenido relación con la municipalidad, ¿verdad? Una relación laboral con la municipalidad. Acá se le dio el beneficio de la duda cuando se nombró a Degenhardt como ministro de Gobernación. Algunos puntos, como el cambio de la cúpula de la PNC, no se ha aclarado del todo de parte del ministro, como lo mencionas. Ya ha sido citado, creo que 2 veces, al Congreso de la República y ya se ha excusado porque ha tenido que atender otros temas de seguridad nacional, pero sigue sin dar respuestas claras del por qué el cambio de la cúpula, por qué en este momento y a qué se debe esta rotación. No lo tienen. Bueno, o si lo tienen, no quieren decir. Y no le da la gana. O sea, es alguien que funciona de una forma muy opaca. Así es como claramente está operando, y sabiendo que se genera esta desconfianza, no hace nada para solucionarlo, lo cual te lleva entonces a pensar que sí está actuando de mala fe o estaría Yo creo que también incrementando está esa desconfianza. Cada vez está más claro en qué cuadrante de la ecuación está jugando. Vamos al primer corte de la noche, la etiqueta SF Digisi, para hablar y profundizar más de la figura del ministro Degenhardt. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Digisi. Estamos hablando de estos cambios, esta reubicación que se realiza a 11 agentes asignados a la CICIG, agentes de la Digisi, que ha provocado desconcierto en las filas de la comisión, quienes piden información del porqué del cambio y la restitución de los agentes en la medida de lo posible. También en este día la embajada, en otro tema relacionado siempre en la lucha contra la corrupción, tuiteó el embajador Luis Arriaga un mensaje respecto a la elección del fiscal general y mencionan la importancia, veamos el tuit, mencionan la importancia de una elección transparente de un fiscal que esté comprometido a luchar hombro a hombro con la CICIG. Dice, el nuevo fiscal general debe tener el compromiso de luchar contra la corrupción. Ese es un elemento crítico para nuestra relación bilateral. Esto lo tuitea en la embajada el señor Luis Arriaga. Volvamos al análisis de estos cambios y ya lo adelantaba Daniel, a la figura del ministro Degenhardt. Junto a las últimas informaciones que han salido de medios amigos, incluso de contratos que por parte de las fuentes oficiales se ha minimizado, queriendo decir que esto ha sido un error ahí sí que de organización, de actualización de datos, pero aumenta a esta sombra de la gestión del señor Degenhardt. Si a esto le sumamos los cambios en la cúpula y que al inicio de la administración del señor Degenhardt incluso se dio una polémica por algunos oficiales que estaban asignados para los operativos y los allanamientos, situación que los restituyó también. ¿Qué podemos decir ahora del ministro, Estuardo? Bueno, primero creo que es un desconocimiento de lo que está sucediendo.
Vamos a ver, estos agentes, por la información que tenemos, tenían por lo menos 5 años de estar ahí. Y uno de los objetivos precisamente del acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas, el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, que lleva hacia adelante la conformación de la Comisión en Guatemala, uno de los grandes objetivos es precisamente el establecimiento de técnicas, el conocimiento, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Aún bajo la premisa que mandarían a nuevos, digamos, después de Semana Santa, y que Semana Santa es el pretexto que están utilizando, estos nuevos tendrían que ser entrenados, tendrían que empezar otra vez y tendrían que pasar por todo un proceso de investigación ellos, de reconocimiento de cómo se hace el trabajo, porque el hecho de ser policías y de ser de la DGICI no necesariamente los tiene preparados ya para estar en la CICIG. Ese sería un primer punto. Un segundo punto es que los policías que están saliendo ahorita, que ya fueron reconcentrados, ayer fueron reconcentrados, ¿verdad? Ellos regresan a una dirección que se llama de información policial. Todos los DGICI regresan a la DIP. Y en la DIP lo que hace es que tienen a gente que estuvo, digamos, en procesos de inteligencia civil, que a eso se dedica la DGICI, y entonces ahí los tienen preparados. Pero una cosa es inteligencia civil, otra cosa ya es muy especializado el trabajo que hace la CICIG. ¿Por qué? Porque aquí hay una relación directa también con el Ministerio Público. Entonces, conocer y habría que preguntar también si quien dirige la CICIG, qué relación tiene con el presidente. Si es que yo digo que tendría que ser, no sé, yo me preguntaría, porque estabas hablando vos de las altas esferas, ajá, y me viene a la mente a la mente me viene la pregunta de quién está dirigiendo la DGICI, y si quien está dirigiendo la DGICI tiene una relación estrecha con el presidente, porque entonces ahí uniendo los puntos sería director de DGICI, ministro, viceministro, ministro, presidente, y podríamos llegar ya hipotéticamente y presuntamente hasta la Municipalidad de Guatemala. Pero eso, digamos, solo con que sea el presidente, ministro, viceministro y director de DGICI, yo creo que habría que establecer los cambios que se hicieron también dentro de la DGICI, eso habría que buscarlo. La incursión, digamos, de un ministro tipo Degenhardt puede obstaculizar el trabajo de la CICIG, la filtración de información, porque en algunos puntos se mencionaba a la PNC como aquel brazo que ayudaba en los allanamientos, al que se le daba la información ya. Pero ahí tenemos que concretar mucho esta clase de. Esto es diferente. No, va en la misma línea, pero siempre y cuando los agentes que trabajan con CICIG sean de confianza de esa institución, quien esté en el Ministerio de Gobernación pues no importa tanto. El problema es que, y esa yo creo que es la preocupación que viene de CICIG y de ahí la carta de Iván Velázquez, es que los nuevos PNCs asignados a trabajar todas estas cosas puedan ser personas que responden a otra clase de intereses y que van a empezar a mover información a sus jefes, que a saber dónde la van a mover ellos. Por ejemplo, ¿a quién se está dando seguimiento? ¿No? ¿A quién se está vigilando? Si eso se trabaja con muchísima antelación. Y eso es diferente a aquel grupo que ayuda en los allanamientos, digamos, claro, que es ya en la última fase. Lo que pasa es que, sí, cabal, o el día mismo de las capturas, pues es algo bastante más específico de ese día. Pero cuando dices, bueno, localízame dónde está la casa de esa persona y si esa persona normalmente frecuenta ahí, porque queremos que la captura sea exitosa. Bueno, pues esa información se puede pasar con muchísima antelación. Ah, entonces se están yendo por ahí, están investigando a estos, Esa información es muy valiosa y puede hacer que el trabajo de la CICIG se vea fuertemente afectado. No significa que van a completamente paralizar a la CICIG, porque la CICIG podría seguir operando, pero claramente de una manera más ineficiente. Y yo creo que aquí, y ya empezó el comisionado a hacerlo, pero creo que se podría intensificar si esto es así, o sea, si este es el intento de hacer este opaco cambio de agentes, la carga y la presión tanto política como de opinión pública va a estar del lado del ministro.
y de los intereses a los que responde. O sea, aunque el ministro tenga la facultad para hacer estos movimientos. No, que tiene la facultad no está. Yo creo que no está en problema. duda de nadie. Sí. O sea, aquí estamos hablando de comportamiento político. Por favor, no lo llevemos a la CC para que la CC resuelva absolutamente nada, porque esto ya sería la CC decidiendo políticamente todo. Aquí lo que estamos haciendo es una crítica a una acción política, no la legitimidad de hacerlo. Y no es colaborar, como dijo que lo iba a hacer con la CICIG, no lo es, porque técnicamente hablando, como dice Estuardo, no tiene mucho sentido cambiarte a todos estos agentes que tienes que volver a entrenarlos, adaptarlos en la institución y generar la confianza que se requiere manejar una información tan sumamente delicada, sensible en la parte política, ¿verdad? Y fíjate que ahí, digamos, pues conociendo un poco de esto, estos agentes tienen, y yo sé que vienen preparados, los que van a DIGISI no son, vamos a ver, quiero ponerlo de la manera más diplomática posible, son agentes que han tenido más preparación, para ponerlo sencillo, y agentes que han sido preparados, por lo menos teóricamente, dentro de el círculo y la secuencia de la inteligencia, ¿verdad? Dentro del ciclo de inteligencia. Y ellos saben, aún los que entren ahí, ojo que también tienen un sobresueldo. O sea, ahorita los que sacaron, los fregaron básicamente porque ya no van a tener ese sobresueldo. Es un extra de sueldo que tienen, ¿verdad? Pero ellos los nuevos tendrían que entrar al ciclo de inteligencia. Y toda la gente que está en la comunidad de inteligencia de Guatemala sabe que el ciclo de inteligencia no se incluye alguien en 15 días. Claro. Y no sé, eso toma tiempo, desde los procesos de recabar información, cómo la utilizas, cómo la seleccionas, ¿verdad? Cómo haces hasta cómo haces tus escenarios. Ese proceso del ciclo de información es un proceso que lleva tiempo. Y tiempo, siento que es algo que se le está acabando a la CICIG. Claro. Cuidado. Sí, ¿Cómo? Y tiempo es algo que siento que se le está acabando a la CICIG en términos de cuánto tiempo. Digamos que dure 4 años más en Guatemala. Bueno. Digamos 2019, pues, sí, supongamos. Tiene un tope. Claro. Entonces, ¿cuánto comenzar tiempo ese proceso de formación? Sí, y que tomaría por lo menos un año que entren al ciclo. Pero el verdadero proceso de transmisión de esas capacidades está más en la parte fiscal y judicial más que en la parte de operativos con un PNC, ¿verdad? Yo creo que el operativo en PNC es otra cosa, es otro nivel. Eso no es algo tan complejo, pero es algo delicado, es algo sensible. Aquí es mantener esta cadena de información también muy bien cuidada. Por eso no se le da toda la información a todos. Cada quien tiene una parte de la información. Ahora, siempre es información incompleta dentro del ciclo de inteligencia. No puedes darle toda la información a todos. Sí. Solo los que toman decisiones hasta arriba son los que al final tienen toda la información. Arman todo el rompecabezas. Pero los de abajo no. Ahora, precisamente por cuidar en esta carta que envía Iván Velázquez solicita la restitución de los 11 agentes. Ese puede ser un escenario, que mañana el ministro Degenhardt diga, bueno, la reconcentración se va a llevar a cabo para el plan de prevención de Semana Santa, pero estos 11 agentes van a continuar trabajando en la comisión. Esto aclararía mucho el panorama. ¿Va a suceder? ¿Puede suceder? ¿Lo haría Degenhardt? ¿Está bien que lo haga? Bueno, si está sometido a presiones, digamos, por ejemplo, presiones del norte, a lo mejor cede y devuelve los PNCs a la CICIG, que yo creo que es lo que está intentando hacer con esta presión pública el embajador, el comisionado, en este caso. ¿Y se reunió Lo del embajador todavía no sé si ha habido algún tipo de postura oficial con respecto a esto, y no creo que lo haya, ahorita porque es una cuestión, como digo, muy operativa, ¿no? Sí, pero ahorita, acuérdate que la relación de estos también es con el MP, que digamos quien más obviamente tiene que actuar y todo eso es, sí, MP, ¿ya? Pero el soporte que da este grupo es importantísimo, es fundamental. Y entonces, ahí es donde vienen mis dudas. Aún si los regresa, ahí la pregunta quedaría, entonces, ¿para qué los sacó? Semana Santa me parece a mí el más burdo de los argumentos. Solo pensaría yo, ¿por qué lo sacó? No creo que sea Semana Santa. ¿O para qué lo sacó? Ignorancia. Entonces, de qué hacían, no creo que tampoco. Ahí es donde vienen suspicacias. Ojo que no estamos hablando de la parte legal. En la parte legal el ministro tiene toda la legalidad de su parte, la ley de su parte. Él puede cambiar, puede quitar, puede poner, puede llamar, concentrar, reconcentrar, realocar, puede hacer lo que la ley le permite, lo que la ley le permite hacer. Y esto está dentro de lo que la ley le permite hacer. Esa no es la lectura que estamos haciendo. La lectura que estamos haciendo es
el efecto que este cambio tendría entonces para las investigaciones de la CICIG. Esta es la lectura y bueno... Y sobre todo de futuras investigaciones. Las investigaciones que ya están muy avanzadas no se verían afectadas en este pero escenario el seguimiento a nuevos personajes, sí. Sí, ¿Y esto? pero mucho además. Estamos hablando, insisto, de información muy sensible. Y esto, si lo encajamos ya al proceso de mayo, es muy importante. Pues en mayo se van a tomar decisiones. Por eso, bueno, lo que yo creo es que viene el tiempo del MP. ¿Ya? El tiempo del MP es fundamental porque el tiempo del MP tiene que ver con todo el proceso que estamos llevando ahorita. El embajador sí va en el proceso de la lucha contra la corrupción. Él está viendo ese horizonte, de la pero la lucha de mayo. contra la corrupción pasa precisamente por el tema que tenemos hoy. Por un fortalecimiento de los entes que en 4 años o 6 años, o no estando la CICIG, deben quedar fortalecidos para continuar esa lucha contra la corrupción. El MP siendo uno, pero también PNC siendo otro. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Digis y regresamos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Digis, estamos hablando sobre estos cambios ordenados por Gobernación de estos 11 agentes que colaboran de cerca con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y esta reconcentración que no ha caído bien para la gente de CICIG, quienes piden información del porqué de los cambios y si existe la posibilidad de una restitución de inmediato. Paralelo a esto, en la Comisión de Postulación para el Fiscal General, inicia un proceso que algunos lo ven como un trámite, pero que es importante para ver qué criterios son los que está tomando en estos momentos la Comisión de Postulación para aceptar o no las tachas a los candidatos que ya se encuentran en esta fase para fiscal general. Sabemos que es un proceso que tiene que continuar, pero que también pone el reto a los candidatos a que presenten sus pruebas de descargo y que éstas sean validadas por los señores comisionados. El famoso proceso de tachas, Estuardo, donde todo el mundo presenta algún reparo y ahora los comisionados están evaluando qué tan legítimas son. Bueno, la que creo que más causó revuelo hoy fue la tacha al juez Gálvez, ¿verdad? Y tiene que ver con una decisión que toma en relación al diputado, ¿verdad? Y también una audiencia. Básicamente el juez Gálvez no podía estar en la misma hora en 2 diferentes lugares. Esa es la tacha que yo, pues obviamente lo que todo el mundo está esperando es cuáles van a ser las pruebas de descargo, ¿verdad? Pero no solo para él, sino para todos los que están en este proceso. Pero digamos, en procesos paralelos, cuando hay conflicto de intereses, siempre va a representar una tacha, ¿verdad? Cuando no solo eso, sino los que están en esta carrera están, por ser un proceso abierto y público, están sujetos a eso. Sí. Y cada vez esto que es tan público y qué bueno que es así, vamos conociendo entonces también qué se dice y cómo se quitan la tacha. Porque aquí viene el proceso de las pruebas de descargo. Explicar cada una de todavía no lo conocemos. Entonces, decisiones. Eso va a estar muy interesante cómo es. Pero el que causó revuelo hoy fue lo del juez Gálvez, ¿verdad? Lo que es importante es saber cómo los integrantes de la comisión están evaluando qué tachas entran, qué tachas no. Hasta el momento, en el tema de evaluación, si vemos las tablas de gradaciones en donde se le ha dado una prioridad, por ejemplo, a los estudios académicos. Entonces veíamos que entre los aspirantes quienes están punteando más alto de momento son aquellas personas que tienen, digamos, más maestrías o doctorados. Ciertos sectores, es un porcentaje. Ciertos sectores dicen, ¿y qué pasa con el tema de honorabilidad? Carrera, experiencia. ¿Cómo han tomado las decisiones? Es muy pronto ahorita a comenzar a ver quiénes van arriba, quiénes van punteando más alto. Yo siento que sí, porque digamos lo que se ha visto en estos días es más rechazar tachas que a lo mejor estaban mal planteadas o que venían con poco sustento, pero se están aceptando de una forma muy genérica con, digamos, la perspectiva de que eventualmente el candidato o candidata puedan presentar pruebas de descargo, ¿verdad? Y ya digo, se han aceptado sobre todo
las que tienen que ver con una noción de honorabilidad, que sinceramente es algo bien difícil de medir y que yo creo que no va a ser posible que tengamos una metodología de honorabilidad. Por eso tiene más sentido, creo yo, si uno fuese parte de la comisión, establecer un puntaje con respecto a publicaciones, doctorados, maestrías, ese tipo de cosas, que decir, ¿eres honorable? Bueno, ¿y cómo se define ser honorable? Al final, digamos, muchas veces lo que te encuentras cuando se habla de honorabilidad, que no solo es un puesto como este, sino que se habla y se menciona eso en la misma Constitución, es subjetivo. Sí, es subjetivo. O se plantea como no ha sido condenado por nadie. Que es como decir, bueno, ok, va, no eres marero. ¿Eso es ser honorable? Pues no necesariamente, ¿verdad? Dependiendo cómo lo definas, pues puede haber muchísima discusión ahí. Yo creo que eso ya va a quedar a criterio de la comisión de postulación, como queda, o de los comisionados, como queda todo al final a criterio, porque acordémonos que la nota que se le va a dar a estas personas no es vinculante a la decisión de que 6 van a pasar. Y es uno de los tantos señalamientos. Lo que al final te dice es que el proceso en última instancia va a ser político y que la importancia va a estar en las presiones que van a recibir, las influencias, si quieren decirlo de una forma más suave, de los distintos grupos que están metidos en este juego. Ahora, obviamente, ya lo dice Daniel, así que aquí hay una decisión política importante, pero obviamente aquellos candidatos que tengan un puntaje muy bajo, es más difícil como que tratarlos de meter en la nómina de 6, porque bueno, han tenido un desempeño tal vez no tan bueno. Ahora, en el radio de los candidatos que punteen de la media hacia arriba, ahí va a estar la decisión política de quienes entran. Y ahí va a estar la decisión de los señores comisionados, porque aquí no vale el que puntee más alto en totales, sino los nombres que se voten, ¿no? Y que tengan los apoyos suficientes para entrar a la lista final. Cuando llegan los 6, es como que se empieza de nuevo, ¿verdad? Entonces uno a veces dice, ¿y entonces todo el proceso anterior para qué? No sé si recuerdan que en otros tipos de selección de comisiones de postulación, no ha sido la decisión siempre del mejor o del mayor punteo, sino de quien mayor apoyo político tenga alrededor. Y por eso es que es correcto, es una decisión que al final se torna en una decisión política. Creo que este proceso que está ahorita y que hay que reconocer, ¿verdad?, que se ha llevado bien, bastante bien este proceso. Creo que los decanos y los que están participando ahí del colegio y todos los que están representando, tienen representación ahí en ese sistema que tenemos nosotros corporativista de grupos representados en estos entes, por ejemplo, comisiones de postulación, lo han llevado bien. Hasta este momento, que es difícil tener que tomar una decisión, va a ser difícil, pero están los decanos, que era en el sentido original como vendieron las comisiones de postulación. Si recordamos, así fue como las vendieron y hicieron una propuesta de comisiones de postulación. Queda fuera totalmente de comisiones de postulación una vez esté la lista. Una vez esté la lista, eso ya la comisión se desbanda. Y la parte importante pasa al presidente. Exactamente. Entonces, ahí donde empieza entonces el verdadero proceso político. No, yo no haría de menos la labor que sí se puede hacer en la comisión, y es, digamos, elegir perfiles que sí cumplan pues unos mínimos necesarios para poder ser fiscal, ¿verdad? Que no sea cualquiera que pase por ahí con un título ya lo decía jurista. Estuardo la otra vez, hemos visto que en la media los candidatos académicamente van muy bien preparados. O sea, correcto. Y muchos incluso correcto. tienen experiencia en el campo. También. Señor. O sea, También. digamos, esos dos valores existen. Ahora, Sí, el yo valor sí de cómo te vas a Yo sí presentar creo ya en el cargo, creo que tiene que ver con Pero el yo pasado. sí creo que hay una labor ahí que es importante. Todos sabemos qué clase de alteraciones se han dado en las comisiones de postulación, y tenemos un caso muy reciente del rey del tenis para ver la clase de influencias que se manejan ahí, pero al mismo tiempo tampoco demeritaría la parte que sí puede ser más o menos positiva de todo eso. Lo que pasa es que en ese escenario en el que sí hay unos mínimos que cumplir
y que en algunos casos va a ser muy difícil que los comisionados se den el color, digamos, dicho en buen chapín, de elegir a alguien que no cumpla esos mínimos o que palidezcan sus resultados al lado de otros perfiles. Lo que siento es que la estrategia política en ese escenario es: vamos a intentar, de un lado, vamos a decirlo así, si quieren ponerlo como pro-CICIG y anti-CICIG, ya que la tensión política gira en torno a este tema, de un lado y de otro vamos a plantear perfiles que sí cumplen con los requisitos y que se puedan de alguna manera filtrar. Y ahí yo insistiría en algo que hemos dicho en este programa varias veces, y es: de esos 6 que van a pasar, yo sí siento que vamos a tener de todo. Vamos a tener desde unos actores, bueno, yo creo que los así absurda y ridículamente anti-CICIG no vamos a tener. Eso yo creo que está descartado. Pero sí, algunos, pongamos que tengamos a 2 candidatos, los llamados grises, que sabemos que van a tener una actitud distinta con respecto a la CICIG y una orientación más crítica y más independiente, vamos a decirlo así, de la CICIG. Vamos a tener a 2 que no sabemos muy bien dónde van a estar, y vamos a tener a 2 claramente posicionados pro estrategia actual de lucha contra la corrupción. Ahí es donde la presión pasa al presidente. El verdaderamente importante en todo esto es el presidente. Es el presidente, sí. Entonces el presidente y su digamos, queda ya solo el presidente para tomar la decisión de hacia dónde se quiere ir. Y yo creo que ahí se están concentrando también toda clase de presiones para que el presidente se vaya de un lado o de otro. ¿No hay forma entonces que los comisionados le hagan el trabajo más fácil al presidente de la República? Pues desde luego, a lo mejor porque si presentas este menú variopinto, habrá presiones de todos lados. Lo que pasa es que yo estoy hablando de un escenario así como, entre comillas, equilibrado. A lo mejor la comisión realmente lo que hace es 4 claramente pro-CICIG, 1 que no se sabe muy bien, y 1 que podría ser ese gris del que tú estás hablando. Puede ser, no creo que sea al revés, sinceramente, no lo veo, pero igualmente ahí, en el momento en que haya uno que pueda cambiar la tendencia, que corresponda más a los intereses que tiene anti-estrategia actual de la CICIG que tiene Jimmy Morales, creo que una vez más la presión va a estar sobre Jimmy Morales. Y ahí es donde Estados Unidos juega un papel muy importante, y de ahí la cita que ponías anteriormente. Está clarísimo que las autoridades estadounidenses tienen el ojo puesto en la elección fiscal. Tenemos cartas de congresistas, cartas de senadores, tenemos declaraciones de todo tipo que vienen desde la Secretaría de Estado, comentarios desde la Casa Blanca, que te están diciendo hay que ponerle mucha atención al fiscal. Y yo me iría en este escenario, a la decisión que tomó Jimmy Morales, creo que claramente influida por la presión de Estados Unidos, de destituir al Estado Mayor del Ejército. Si tomó esa decisión, yo creo que Estados Unidos tiene muchas posibilidades de volver a meter presión de la misma manera que lo hizo, para que tome una decisión por lo menos que se alinee a los intereses que pueda tener Estados Unidos. ¿Qué siento yo que puede hacer Estados Unidos? Decirle: Jimmy, a este no me lo elijas, no me gustaría que eligieses a este o a estos 2. De los demás, elige a quien quieras. Entonces, la presión no con los comisionados, ¿le van a pasar esta brasa caliente al presidente o pueden hacer algo los comisionados para filtrar esa lista de 6? Con Philip estábamos también viendo otra posibilidad, ¿verdad? En una discusión de esas estábamos viendo que te pueden presentar 2 excelentes, 2 regulares y 2 más o menos, y 2 malos, pongámoslo así. No solamente que la línea de partida no sería necesariamente si es la CICIG o no es la CICIG, sino esto. ¿Por qué? Porque la comisión Estuardo, ¿qué interés va a tener ahora mismo el presidente si no es línea de lucha contra la corrupción? Va a ser lo fundamental. Pero digamos, aquí es donde precisamente a eso voy, por eso voy a la comisión, y es donde la comisión va a tener que determinar. Ojo, ¿es suficiente llenar los requisitos que dice la comisión? Llenar los requisitos hace entonces tiene la posibilidad entonces de un buen jefe del Ministerio Público, de un buen fiscal. Que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si estos parámetros que estábamos hablando, educación, más la experiencia, más carrera, más honorabilidad, es llenar las calificaciones más altas en eso, puntear hasta arriba, es igual a ¿va a ser un buen fiscal?
Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Revisar las decisiones del pasado, ¿nos puede dar una luz de cómo puede ser ese candidato fiscal general? Vamos a otro lado. Mira la Corte Suprema de Justicia. Mira lo que terminó al final la Corte Suprema de Justicia. Y en todos esos, donde hay comisiones de postulación y hay que elegir, la comisión de postulación también tiene límites. O sea, creo que pedirle más allá a la comisión de lo que puede y lo que legalmente debe hacer es también pedirle mucho. Porque ellos lo que tienen que hacer es ver si llena las capacidades medidas, que son académicas, que son de experiencia. Pero no van a querer tocar los puntos difíciles. Es que no les corresponde a ellos. En el tema de honorabilidad. Sí, pero a ver, ¿cómo se mide eso? En teoría no les toca a ellos, pero claro que hay un proceso político. Claro que hay un proceso político. ¿Pero cómo vamos a medir la honorabilidad? No sabemos, tampoco sabemos subjetivamente qué es lo que están pensando los comisionados. ¿Cómo puede afectar un caso como el que salió del... ¿Cómo miden eso, por ejemplo? ¿Eh? ¿Cómo miden eso, como decía Estuardo, la honorabilidad? No, pero es que olvídate de eso, ¿qué más da? Sinceramente, o sea, pueden definirlo y medirlo como quieran. Al final la decisión no está en el puntaje. Es de estos grupos que presionan para ver quién es la decisión no está en el puntaje. Listado. Obviamente no van, es muy difícil que elijan al último punteado, es darse demasiado color. Claro. Pero una vez más lo importante ahí es la atención que se le pone. ¿Qué tan transparente es el proceso? No recuerdo ahorita, pero hubo una elección en el cual al final se decantaron por el que llevaba el puntaje más bajo. No recuerdo. A ver, televidentes, a mi edad ya se me olvidan las cosas. Tengo 53 años. Pero hubo una elección, no recuerdo, en una comisión que al más bajo que punteó a esa al persona, rezagado. A esa persona fue a quien eligieron. Y la gran pregunta es, pero mire, aquí estaba este con 80 y no sé cuánto, y este con 90 y no sé cuánto, y este 30, a ese eligieron. Es una decisión que al final sí va a ser ejercida a partir de presión política. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar, seguiremos profundizando en estos temas. La etiqueta SF Digisi. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF Digisi. Bueno, ayer hablamos de esta citación que se suspendió en el Congreso de la República, programada para hoy, en donde el PDH iba a ser cuestionado por su presencia en la Plaza de la Constitución en la procesión polémica de la poderosa vulva. No se realizó finalmente porque la CC dijo eso no va a pasar, pero le preguntamos a los diputados qué sigue. Mañana el procurador tiene que presentarse a la Comisión de Derechos Humanos y veamos qué es lo que declaran los congresistas. Volveremos a hacer la citación cuando tengamos los 80 votos para una fecha futura, porque hay la intención de preguntarle en el Pleno sobre su conducta con una serie de temas, sobre todo el último, que fue su participación en esta manifestación que ofendió a todos los católicos. Se está evaluando. ¿Con qué tema sería citado? Entre otros, el tema de la poderosa vulva, el tema de su actuar en cuanto a sus funciones y atribuciones durante su gestión. Por supuesto que sí, como la CC nos ordena que lo hagamos, así es como lo vamos a hacer. ¿Qué motivos van a especificar? Pues no sé, yo no estoy en esa comisión, no sé qué es lo que la comisión va a decidir. Si están utilizando cualquier elemento que ellos, en su ignorancia de la temática de derechos humanos, consideran como válida para traerlo a este espacio y producir lo que es conocido como un linchamiento político. Bueno, las reacciones de los diputados, el silencio del diputado Julio Lainfiesta llama mucho la atención porque los diputados tienen que también apresurarse para acomodarse a esta nueva situación que le van a hacer al Procurador de los Derechos Humanos. Si algo, digamos, le debemos a toda esta situación es, y sería interesante si llega un extranjero que no conoce lo que está pasando en Guatemala, un diputado con esa seriedad diciendo, pues el tema de la poderosa vulva. Hay que darle todo un contexto. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué hablan en este país? ¿Verdad? Se quedarían bastante interesante. ¿Qué serie es esa? Con mucha seriedad, no, el tema este de la poderosa.
De verdad saben, o sea, de verdad hay aquí un tema. Sí, verdad. Es un tema, de verdad. No, hablemos. Yo voy a insistir en lo mismo. Lo decíamos ayer. A mí me parece que el tema es muy profundo y muy interesante en cuanto a que permite que hablemos de cuestiones que son más de moral social y que pongamos ciertas contradicciones encima de la mesa. Yo creo que esa es una gran oportunidad que hemos tenido estos días. Pero no nos engañemos, estos diputados lo que quieren es molestar a alguien que consideran un rival político. Nada más. O sea, de verdad, no hay caso. El procurador pasaba por ahí, le hicieron una foto, no significa ni que apoye a la poderosa, ni que, digamos, haya querido ofender a los católicos, ni nada parecido. Se le está asociando a una manifestación con mucho respeto de 20 personas, que son las que estaban llevando este estandarte, no muchas más, ¿verdad? Yo creo que es un caso completamente fabricado, por favor. Pero que hábilmente se instrumentalizó para este tipo de... Lo dijimos ayer, muy bien. O sea, muy bien por quien haya montado todo esto. Van a proseguir los diputados en este intento, lo dice el diputado Linares Beltrán Elena, también el diputado La Infiesta. La citación en la Comisión de Derechos Humanos puede ser un espacio donde pueden cuestionar al magistrado de conciencia, porque incluso aquellos diputados que no integran el bloque de la comisión pueden llegar como a presenciar la reunión y tener voz. No tienen voto dentro de la comisión, pero sí pueden llegar a cuestionarle al procurador. Entonces podemos ver que hay una ventana de posibilidades para un careo mañana en el Congreso de la República, Eduardo. Pero lo que dijimos anoche, y yo vuelvo a insistir, es que los diputados van a seguir. Los diputados van a seguir. O sea, ellos bueno, creo lo han dicho ellos, que vieron una oportunidad y lo confirmaron. Lo dijimos anoche y creo que hoy lo confirmaron, porque vieron lo que vos decís, la ventana de oportunidad. Será interesante entonces lo que va a pasar en la comisión, ¿verdad? Que es otra vez, ahí sí es correcto el procedimiento, porque si vamos otra vez al pleno va a haber algún recurso en la CC y va a parar otra vez y eso se va a alargar. Entonces, en la comisión va a estar interesante qué es lo que va a pasar, porque si bien la comisión está específico por tema, no niega a nadie, a ningún diputado, participación, sí. ¿Alguna resolución que tenga que tomar la comisión? No. Es solo de la comisión. Pero ahí eso va a estar lleno, pues. O sea, la comisión la va a tener que hacer en otro lado. En el Salón del Pueblo. Porque va a ser mediático. Va a ser inmediatamente mediático. Aquí vamos a ver cómo aprovechan, uno, los diputados, y dos, el otro, y supongo que la comisión, los diputados van a estar en la alianza que creo yo que ya la tienen forjada, por ejemplo, con Alianza Evangélica de Guatemala, por ejemplo, con la Conferencia Episcopal, por ejemplo, con, no sé, digamos, todos los grupos estos que estarían por sacar o que están pidiendo que se destituya al Procurador de los Derechos Humanos. Y el Procurador estaría atrás con la porra de CONIC, CENOC, todos los que dijeron que iban a venir a manifestar, ¿verdad? En CODECA y todos estos grupos que ya públicamente le brindaron el apoyo al procurador. Entonces va a ser una cosa muy interesante y vamos a ver también cómo se controla. A ver, y no creo que los diputados esté la mayor, pero ni siquiera una pizca pequeña de querer controlar la situación. En ese caso, a ellos les convendría que se vaya de las manos esa situación. Entre la información que circuló este día, pues los focos nuevamente se ponen sobre la Corte de Constitucionalidad, quien fue quien suspende esta citación, y específicamente en el magistrado de Matavela. Algunos han dicho que la esposa del magistrado de Matavela que firmó, conoció este caso, que decidieron la suspensión de la citación, pues labora en la Procuraduría de los Derechos Humanos, y eso vendría a ser un conflicto de interés. Hablamos con los responsables de la PDH y nos confirman que es cierto. La señora ha laborado en la PDH desde hace 17 años en labores interinstitucionales. Ahora, ¿qué pasa acá? Muchos dicen el magistrado de Matavela debió entonces mejor inhibirse, no conocer este caso que tenía que ver con el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. ¿O es que estamos obviando el elemento? Y creo que aquí Daniel me va a volver a decir el elemento
político que está ejerciendo la CC en esta coyuntura. O sea, no se iba a inhibir de Matabela. Lo que pasa es que no sé, lo de inhibirse se puede, digamos, argumentar de muchas maneras. No sé hasta qué punto por trabajar la institución una persona que tiene cierta estabilidad laboral, me puedo imaginar que tiene un 011 y que tiene unos derechos laborales asociados a ese 011, no sé si eso influye en la decisión del magistrado en este caso. No digo que no sea así, digo que hay que contemplarlo con mayor profundidad, y si esas son razones para inhibirse, creo que vamos a tener muchísimas inhibiciones, vamos a decirlo así, en decisiones, porque hay muchas conexiones entre funcionarios públicos en este país que tiende a tener un sistema de servicio civil pues de compadrazgos, de clientelar en algunos casos, mínimo de recomendación en otros, ¿no? Y esto nos puede llevar a reflexiones como, por ejemplo, la esposa de Brito, que tomó decisión sobre Álvaro Arzú, por ejemplo. Y si hay ahí yo creo que ahí sí tienes que darle dos vueltas a la tuerca para argumentar que hay un conflicto y que te tienes que inhibir, porque la asociación simplemente está en el imaginario político, no está en la parte puramente laboral, pero creo que se puede reproducir en muchísimos casos. Siendo un puesto, si fuese un puesto de confianza, un 029 recientemente adquirido, a lo mejor tendría más solidez que si estamos hablando de un 011 de hace 17 años. ¿Qué pasa con este tipo de nombramientos que, como lo menciona Daniel, son a veces comunes? La vez pasada hablamos del tema de la magistrada de la Sala Tercera de Apelaciones, que es esposa del secretario de Comunicación del presidente Jimmy Morales. Entonces, en el caso de Arzú, ¿verdad? En el caso de Arzú, casos similares, y bueno, algunos dicen es mejor inhibirse. Debió también hacerlo la magistrada en el caso del alcalde Arzú, debió haberlo hecho también el magistrado de Matabela. ¿Qué está pasando y cómo satisfacer a todo el mundo? Es que mira, la percepción se convierte en la verdad al final del día, ¿verdad? Aquí hay una percepción de favoritismo, entonces. Exactamente, esa es la percepción. Y creo que como la percepción domina, ahí hay que cuestionar por lo menos hay que presentarlo también como otra parte de la noticia. Creo como que otro factor que está dentro allí de la noticia. Y resulta que quien firma, ¿verdad?, la defensa, o por lo menos quien ya en la CC, quien firma es esposo de una licenciada que trabaja también en la PDH, y él firma defendiendo ¿quién? Al procurador de la PDH, que en todo caso es el jefe de la señora. Y pues, no sé, si a usted no le saltan las dudas, las suspicacias y las sospechas. Pero en Guate es muy difícil que eso no salte, ¿verdad? Entonces, no solo tiene que serlo, no solo tiene que aparentarlo, tiene que serlo y aparentarlo. Y decirlo de esta manera. Creo que ahí lo mejor hubiera sido que el otro dijera, mire, sí, tengo todos los magistrados, estoy conformado, ahí se conformaron en cierto tipo de grupo para decidir esto, ¿verdad? Se decidió esto, pero dado esto, ¿verdad? De hecho, diría mucho de él, fíjate, diría muchísimo de él si él hubiera presentado un argumento de esa naturaleza. Porque ahora, yo no sé si lo pensaron, tal vez no lo pensaron, pero ahora no es tanto lo que es, sino lo que parece ser. Y eso es percepción. En Guatemala estamos en eso. Y como dijo el gran filósofo latinoamericano Ricardo Arjona, al final la percepción está formada muchas veces por la reputación. ¿Y tu reputación qué son? Las primeras 6 letras de esa palabra, Voy a ¿verdad? objetar eso de filósofo, pero bueno, está bien. Yo creo que podemos discutir ampliamente, ¿no? Es un tema muy polémico. Es un tema muy polémico para los seguidores de Ricardo Arjona. Son las primeras 6 letras de la condición de filósofo de Ricardo Arjona. Bueno, pero es correcto que tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra, magistrado. En el contenido creo que no vamos a polemizar mucho. Hemos llegado al final de esta hora, nos seguimos. 15 años, vamos 15 a seguir años. Hablando, vamos a seguir ajoneando después. ¿Te das cuenta que siempre es a la misma hora? Zapeta suelta alguna de estas. Digamos, ayer también
También para quién- quedarnos en una sobremesa. No sé, que es no van a para ver ir- los, es que no para- van a ver los televidentes. Yo creo que es para conectarse al programa de radio, que ahí ya utiliza un estilo parecido. Muy en bien, la muy bien, mañana, buena ¿no? estrategia. Bueno, gracias, Estuardo, Daniel, a usted muchas gracias por Muchas su gracias. preferencia. Seguimos celebrando los 15 años. 15 años. Ahorita Nos vamos a vemos mañana. celebrar. Vamos a celebrar. No, ahora casa a dormir.